estoy escuchando, ¿cierto? No tengo el micrófono apagado. Sí, se está escuchando. Sí, gracias. Bien, estamos en la sesión 6 de laboratorio. ¿Ya? La sesión 6 que corresponde al práctico 5.1. Yo por eso en un principio les preguntaba a sus compañeros si habían visto algo de la materia que vamos a ver hoy. ¿Ya? Por lo general aquí algunos profesores que empiezan a quedar un poquito atrasados y en desincronización con lo que va en la materia del laboratorio. ¿Ya? Entonces, para ello, por favor, les recomiendo en realidad que tomen atención y que hagan las preguntas pertinentes que encuentren sobre qué le queda claro y qué no le queda claro, y para que avancemos en cosas de que luego se enfrenten con esta materia con un poquito más de prestancia. ¿Ya? Vamos a ver lo que es hoy día velocidad de reacción, muchachos. Voy a hacer un poquito de dinámica acá. La estoy compartiendo sin audio. ¿Ok? Vamos a ver en particular 5 tipos de reacciones, entre comillas, ¿ya? Donde vamos a ir modificando algunos componentes de estas reacciones. Por ejemplo, vamos a modificar la naturaleza de los reactivos, ¿okay? El grado de división de los reactivos, temperatura, concentración y catalizadores. ¿Ya? Para andar un poquito más en esto lo que quiere decir desde el punto de vista experimental, ¿ya? De lo que vamos a ver acá es que en 5 tipos de reacciones, ¿ya? Nosotros vamos a modificar uno de los elementos. ¿Okay? En el primer caso es la naturaleza de los reactivos. Vamos a comparar dos reacciones químicas por su naturaleza, sencillamente. En el segundo, el grado de división de los reactivos. ¿Ya? Ustedes les pregunto abiertamente, ¿qué creen que se refiere al grado de división de los reactivos? ¿Alguna idea? ¿No? Cuando el reactivo, por ejemplo, es una, no sé, en un caso una pastilla completa, o cuando es como puro polvito, tipo después de molerlo. Eso afectaría como Correcto. la velocidad a la que reacciona. Afecta precisamente la velocidad de reacción. Lo que dice el compañero, por ejemplo, para una pastilla efervescente, ¿ya? Si yo la tengo molida, ¿cierto? La tengo completa, al momento de tratar de disolverla en agua, la que debiese disolverse más rápido sería la pastilla que está molida. ¿Ya? ¿Y esto por qué podría producirse, creen ustedes? El grado de división de los reactivos, ¿qué aumenta por la superficie que reacciona? Exacto, la superficie de contacto aquí, ¿ya? En el fondo nos va a decir, si yo tengo mayor superficie de contacto, la velocidad va a ser mucho mayor, ¿ya? Porque está transcurriendo en varios lugares distintos a la vez, ¿ya? Y eso potencia la velocidad. Piensen ustedes, ¿qué se quemaría más rápido? Un trozo de leña, por ejemplo, de 1 kilogramo, o 1 kilo de mondadientes, ¿ya? Que sería mucho más fácil que se queme. La leña del mondadiente, o el kilo de mondadientes. Mondadientes. Mondadientes porque hay más superficie de contacto. Exacto. Mondadientes porque hay más superficie de contacto entre el oxígeno, que vendría a ser uno de los reactivos, y la madera, que vendría a ser otro de los reactivos. ¿Ya? La temperatura. ¿Cómo creen ustedes que afecta la temperatura a la velocidad de reacción? Que entre más calor haga, más rápida va a ser la reacción. Correcto, ¿por qué? Porque las partículas que están empiezan a vibrar más rápido, empiezan a moverse más rápido. ¿Ya? Más rápido y a la vez más desordenado, ¿cierto? Bueno, si no saben, yo les comento que las reacciones químicas ocurren por probabilidad de choque de sus componentes, ¿ok? Si yo tengo algo que se está moviendo, piensen ustedes solamente personas que se están moviendo mucho más rápido, ¿cierto? ¿Verdad? Y están moviéndose de manera aleatoria. Para que choquen unas con otras es mucho más probable cuando se mueven mucho más rápido, ¿ya? Si yo aumento la temperatura, eso es lo que pasa con las moléculas o con los elementos, vibran más rápido y por ende pueden chocar con mayor efectividad con otras moléculas y podrían generar la reacción. Es por eso que a mayor temperatura que encuentre usted, mayor va a ser la velocidad de reacción, ¿ya? Concentración. De concentración. ¿Qué creen ustedes que pasa con las variantes de concentración? Pregunto. Que Con los al gases aumentar, iguales. Perdón, discúlpeme, por favor, proceda. no, que al aumentar la concentración de los reactivos aumentan las colisiones. Correcto. Bueno. ¿Por qué? Sí, eso es correcto. Ahora pregunto por qué aumentan las colisiones. Hay más cantidad de partículas. Exacto. Recuerde el complemento, que da el compañero, correcto, ¿ya? La concentración, recuerde usted que es la cantidad de partículas de algo que yo tengo en un determinado volumen, ¿verdad? Si yo tengo más concentración de algo en un determinado volumen, también estoy aumentando la probabilidad de que choquen, ¿ya? Esas moléculas con otras moléculas, ¿ya?
Y al tener yo mayor cantidad de colisiones efectivas, que se llaman cuando chocan las moléculas para hacer la reacción química, si yo aumento esa probabilidad de colisiones efectivas, ¿ya? Dado que en la concentración voy a tener más partículas por unidad de volumen, entonces también aumenta la velocidad de reacción. ¿Se va entendiendo más o menos lo que se va a hacer? Eso ya es Y como finalmente, más como la densidad, ¿o no? No sé si como la densidad, en realidad yo lo seguiría llamando concentración, ¿ya? Pero en el fondo, recuerde que vamos a tener concentración de sustancias que están mezcladas en el fondo, ¿ya? En unidad de volumen. Por ejemplo, vamos a ver una reacción que es con nitrato de plata, ¿ya? Ahí no tiene que ver la densidad propiamente, sino que tiene que ver cuánta plata tengo yo disuelta en cierto volumen de mililitros de agua para ver cómo transcurre esa reacción. Por eso no trato de mezclar densidad con concentración, ¿ya? Pese a que con unidades bien similares, gramos por ml o por litro, dependiendo, o unidad de masa dividido en volumen, ¿okay? Tengamos siempre el ojo en concentración, ¿ya? Y finalmente, el último ítem, los catalizadores, ¿ya? ¿Qué hacen los catalizadores? ¿Alguien sabe? Disminución o aumento de la energía de activación. Correcto, casi correcto. Disminución solamente, ¿ya? Los catalizadores que usted me dice que aumentan la energía de activación no se llaman catalizadores, en otro nombre. Inhibidores, esos son. Claro. Correcto, muy bien. ¿Ya? Los inhibidores, vamos a ver el caso acá, lo que hacen son, ¿ya?, aumentar la energía de reacción. Eso quiere decir que si yo necesito más energía, es menos probable de que haga algo, ¿cierto? Que haga la reacción química. Por el contrario, los catalizadores, ¿cierto?, son sustancias que disminuyen la energía de activación, ¿ya? Y por ende hacen que la probabilidad de que se encuentren dos moléculas en un estado energético más bajo es mayor, ¿ya? Y eso genera que la reacción sea mucho más rápida, ¿ya? Los catalizadores participan activamente en la reacción, pero no son ni reactantes ni productos, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Participan en la reacción, se envuelven en la reacción, por así decirlo, pero al final de la reacción, ¿ya?, se recuperan. Es decir, no interactúan con los reactantes ni con los productos. Solamente son como la persona que empieza, si hay una pelea entre dos personas, como la persona que empieza a decirle a otra, oye, mira lo que te dijo este otro, ¿ya? Él propiamente lo que está haciendo es bajar la energía de esa pelea, o sea, bajar la energía de esas personas para que se agarren a combos, por así decirlo, sin interactuar él, ¿ya? Y eso hace que la pelea sea más fácil, ¿cierto? Y eso, estoy tratando de hacer la analogía como de una reacción química, por si acaso, ¿ya? Eso es lo que hacen los catalizadores, disminuye la energía de activación de las reacciones químicas, ¿ya? Vamos a la reacción la primera reacción es nitrato de plata y cloruro de sodio, ¿ya?, para naturaleza de los reactivos. Y la segunda reacción, ¿ya?, es de la primera sustancia, el KMnO4, ese es permanganato de potasio, ¿ya? La segunda sustancia se llama ácido oxálico, la tercera sustancia es el ácido sulfúrico, y los productos son los productos son sulfato de magnesio, sulfato de potasio, CO2, y agua, ¿ok? A priori, a simple vista, ¿cuál reacción creen ustedes que va a ser más rápida? ¿La reacción de nitrato de plata, AgNO3, o la de KMnO4? Les pregunto. ¿Alguien se aventura con decirme algo? ¿La primera? La primera, porque la segunda, me dicen acá por el chat. La segunda. Espera. La segunda, ya tenemos 2 y 2, ¿ya? Vamos a ver en el video, ¿ya? Pero un adelanto. Vamos a ver, fíjense en los reactantes de la primera reacción, ¿ya? Y fíjense en los productos de la segunda reacción. En los reactantes de la primera reacción y los productos de la primera reacción, fíjense que la plata está primero acompañando una estructura que se llama NO3 o nitrato, y después está acompañando al cloro, ¿ya? Fíjense entonces que el mecanismo es sencillamente intercambiarse los iones. NaCl, ¿ya?, va a terminar como NaNO3, que era el que tenía la plata, ¿ya?, y la plata va a quedar con el cloro. Es un intercambio sencillamente. En cambio abajo, fíjense, ¿ya?, ¿cuántos reactantes son? ¿Cuántos productos son? ¿Creen ustedes que se va a demorar más o se va a demorar menos que lo de arriba en intercambiarse? Profe, en la de arriba se supone que como es una solución de la sal, se supone que está disuelto en agua, ¿no? Correcto. Acuoso, AC significa acuoso, ¿ya? Y AgCl, fíjese que es sólido, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después en el video propiamente.
¿ya? Lo que le quería señalar principalmente es que mientras más simple sea el mecanismo de la reacción química, mucho más rápida va a ser. ¿Ya? Vamos a verlo después en el video. ¿Ya? Esos son los reactantes de cómo se realiza. En un tubito se mezclan tanto los dos reactantes, ¿ya? Y en otro tubito se mezclan los tres reactantes para obtener los productos correspondientes. Grado de división de los reactivos, ¿ya? Se hace reaccionar, esta reacción la habíamos visto en el laboratorio número 1, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Que el carbonato de calcio con el ácido clorhídrico forman cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua, ¿ya? Según el grado de división de los reactivos, acá lo que se hacía en el fondo era un gramo de carbonato de calcio, ¿ya? En polvo, y 1 gramo de carbonato de calcio en trozos, mármol picado. Cambia la superficie de contacto. ¿Okay? Aquí vamos a hacer la temperatura. Vamos a modificar la temperatura haciendo reaccionar un cabo de hierro con ácido clorhídrico, generando hidrógeno gaseoso y cloruro ferroso. ¿Okay? La reacción dice que se agrega ácido clorhídrico a ese tubito, ¿ya? Y se ve la reacción química. ¿Cómo debiésemos ver que está transcurriendo la reacción química? ¿Alguien se lo ocurre? Fíjense los reactantes, fíjense los productos. ¿Qué vamos a ver? ¿Alguna idea? No me caí. Profe, ¿se refiere a que vamos a ver qué es lo que va a pasar? Claro, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo voy a verificar yo que está transcurriendo la reacción? ¿Igual va a ser más rápida y cuál más lenta? ¿Se va a desintegrar el clavito? Se va a desintegrar el clavito, eso va a pasar, pero es difícil que yo vea la desintegración así rápida del clavo. ¿Qué cosa se va a generar? ¿Ya? Dado que gas, se van a generar burbujas. Ese va a ser mi indicador de que la reacción sí está transcurriendo, ¿verdad? ¿Ya? Y a medida que genera burbujas, ¿cierto? Voy a encontrar que la velocidad de reacción es más rápida, ¿cierto? Si yo estoy modificando la temperatura, ¿ya? En este caso, en la imagen, lo que estamos viendo es el clavo, ¿cierto? Un tubo de ensayo con ácido clorhídrico con una concentración 1 molar, que le estamos aplicando además temperatura. Y hay otro clavo que va a tener las mismas condiciones, pero no va a estar en el agua caliente, sino que va a estar a temperatura ambiente. ¿Cuál esperan ustedes que sea más rápido? El que tenga mayor temperatura. Tenga mayor temperatura. Y eso va a significar que el burbujeo sea más rápido, ¿ya? De esa forma usted lo va a apreciar. ¿Okay? Vamos a hacer acá la misma reacción, pero aquí en vez de agregar un ácido clorhídrico 1 molar, a uno le vamos a agregar el ácido diluido, que es 1 molar, y al otro le vamos a agregar el ácido clorhídrico concentrado, ¿ya? Más o menos 37% en peso, eso se traduce aproximadamente entre unos 10 y unos 12 molar. ¿Okay? Es como 10 veces o 12 veces mayor la concentración del concentrado precisamente que el del 1 molar, ¿ya? La misma reacción, por lo tanto, nuevamente voy a ver desprendimiento de burbujas de hidrógeno. Y finalmente los catalizadores, ¿ya? Que dijimos que eran los que bajaban la energía de activación, vamos a utilizar de reacción química la descomposición del peróxido de hidrógeno, más conocido comúnmente como el agua oxigenada, ¿ya? El peróxido de hidrógeno en presencia de un catalizador de dióxido de manganeso, o Mn2 sólido, ¿ya? Se descompone mucho más rápido que estando en condiciones naturales. Recuerden que el agua oxigenada, no sé si ustedes saben, pero si los que tienen la curiosidad de cuando tienen agua oxigenada embotellada por mucho tiempo, cuando la abren, ¿han notado que suena como la bebida? No sé si alguien ha dado cuenta de eso, ¿ya? Pero ¿qué está pasando ahí? Que el agua oxigenada que lleva mucho tiempo envasada, ¿ya? A temperatura ambiente o a situaciones de temperatura, se está descomponiendo, está generando agua líquida y oxígeno gaseoso. Por eso que suena como un pequeño, por si acaso, ¿ya? Esto, si yo agrego un catalizador de dióxido de manganeso, la reacción va a ser instantánea. ¿Okay? Eso es para las reacciones 9 y 10. Ya, muchachos, los voy a dejar con el video. Esta vez, perdón, no tiene el audio. Realizando la experimentación. ¿Se está compartiendo el audio? Sí, sí se escucha. Sí, profe. Sí, gracias. Sí, profe. Va, el video es un poquito largo, así que cualquier cosita, por favor, me preguntan nomás. Esta es la instalación experimental del práctico 5.1 de Química y Sociedad.
la cual corresponde a velocidad de reacción. Para comenzar, se coloca en un tubo de ensayo 10 gotas de solución nitrato de plata 0,1 molar. Esta solución es incolora. Posteriormente, a este mismo tubo de ensayo se le agregan 10 gotas de solución de cloruro de sodio 0,1 molar y observamos lo que ocurre. Se observa claramente que al hacer contacto ambas soluciones se genera un precipitado sólido, el cual corresponde a cloruro de plata. Como la aparición de este precipitado es prácticamente inmediata, esta reacción es muy rápida. A continuación, se coloca en otro tubo de ensayo 10 gotas de una solución de permanganato de potasio 0,1 molar. Se puede ver que esta solución tiene una coloración violeta muy intensa. Luego se agregan 10 gotas de una solución de ácido oxálico 0,5 molar. Finalmente, se agregan 5 gotas de una solución de ácido sulfúrico 1 molar y se observa lo que ocurre. Al ver una reacción junto a la otra, se observa que la primera fue muy rápida, mientras que la otra está ocurriendo en este momento. Al ser dos reacciones completamente distintas, naturalmente sus velocidades de reacción también lo serán. Al cabo de unos minutos, podemos observar que el cambio de color en la segunda reacción ha ocurrido. Por lo tanto, es evidente que la primera reacción es mucho más rápida que la segunda. Para evaluar esta variable, se tiene carbonato de calcio finamente dividido en polvo. Y también se tiene el mismo reactivo, pero en pequeños trozos. Se utiliza una balanza para medir el carbonato de calcio. Comenzamos por tarar el peso-sustancia que usaremos como recipiente del carbonato para no considerar el peso de este en la medición. Para esto, presionamos el botón Tare o indicado con una T en la balanza, y esta marcará 0 nuevamente. Luego, procedemos a medir aproximadamente 1 gramo de carbonato de calcio finamente dividido, procurando agregar poco a poco hasta llegar al peso objetivo aproximado. Una vez medido, repetimos el mismo procedimiento para el carbonato de calcio en trozos.
Para la reacción, utilizaremos 5 ml de ácido clorhídrico 1 molar. Para esto, usaremos una probeta graduada. Una vez medidos, agregamos el ácido a un matraz Erlenmeyer y repetimos para un segundo matraz. Ahora agregamos ambos carbonatos de calcio a los matraces Erlenmeyer con ácido, partiendo por el carbonato en trozos y luego el carbonato en polvo. Esta reacción produce cloruro de calcio, agua y dióxido de carbono gaseoso, el cual se puede observar en las burbujas que emergen de la reacción. A mayor cantidad de burbujas, mayor velocidad de reacción. Se puede observar que los trozos de carbonato no reaccionan tan rápido como el polvo. Esto se debe a que este último posee una mayor área superficial para que ocurra la reacción. Para evaluar esta variable, haremos reaccionar hierro en los clavos que se observan y ácido clorhídrico 1 molar. Se deposita un clavo de hierro en 2 tubos de ensayo distintos. Luego, mediremos 10 ml de ácido clorhídrico 1 molar en una probeta graduada. Una vez medido el ácido, lo agregamos al tubo de ensayo con el clavo de hierro. Repetimos lo mismo para el otro tubo de ensayo. Sumergiremos uno de los tubos de ensayo en un baño de agua caliente previamente preparado. Este servirá para subir la temperatura de la reacción. Mientras que el otro tubo lo dejaremos a temperatura ambiente para comparar. Esta reacción tiene por producto cloruro de fierro, que se queda en la solución, e hidrógeno gaseoso, que se ve en las burbujas que aparecen en la superficie del clavo. Luego de unos minutos, se puede observar que en el tubo a mayor temperatura, las burbujas son mucho más evidentes que en el tubo a temperatura ambiente. Por lo tanto, podemos concluir que a mayor temperatura, mayor será la velocidad de reacción. Para evaluar esta variable, haremos reaccionar nuevamente hierro en forma de clavos como los que usamos en el experimento anterior con ácido clorhídrico 1 molar.
Además, también haremos la misma reacción, pero con ácido clorhídrico concentrado. Al igual que en el caso anterior, se agregan los clavos de hierro a 2 tubos de ensayo distintos. Luego, se miden 10 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar. Y se agregan a uno de los tubos de ensayo. Luego, se miden 10 mililitros de ácido clorhídrico concentrado y se agregan al otro tubo de ensayo. Como la reacción es la misma que en el caso anterior, al reaccionar el hierro con el ácido clorhídrico, se forma cloruro de hierro e hidrógeno gaseoso, el cual se observa como las burbujas que emanan de la superficie del clavo. Se puede ver que en el tubo de ensayo de la izquierda, que contiene ácido 1 molar, hay una menor cantidad de burbujas que en el tubo de ensayo de la derecha, que tiene ácido concentrado. Por lo tanto, a mayor concentración, mayor velocidad de reacción. Para evaluar esta variable, se agregarán 10 gotas de peróxido de hidrógeno, o también conocido como agua oxigenada, a 2 tubos de ensayo distintos. Luego, a cada tubo de ensayo se agregará agua destilada hasta llegar a la mitad de este. La reacción que vamos a observar es la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno gaseoso, el cual se verá como burbujas que emanan de la solución. Como catalizador, utilizaremos dióxido de manganeso, el cual es un polvo de color gris oscuro. Este nos ayudará a disminuir la energía de activación de la reacción. Se toma una punta de espátula de este y se agrega solo a uno de los tubos de ensayo. Una vez agregado, se agitan los tubos para homogeneizar las reacciones. Se puede observar que en el tubo de ensayo de la derecha emanan muchas burbujas en comparación al tubo de la izquierda, donde la reacción ocurre tan lentamente que no podemos apreciarla. Queda claro que la presencia de un catalizador contribuye a que la reacción ocurra a mayor velocidad. Muchachos, espero que se haya entendido el video. Ya. Están ahí, ¿cierto? Porque fue un video Sí. bastante larguito. Ya, menos mal que están ahí. Consultas, antes de que procedamos con el desarrollo del informe, si les parece. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Perfecto. Siendo así, vamos a proceder con las preguntas del informe. Me parece que esta vez son 3 preguntas. ¿Ok? Déjenme ver. Este es el que vamos a compartir.
Sí, ya. Bien, muchachos, hay algunas consideraciones que quiero que tengamos, ¿ok? Para las expresiones de velocidad de reacción, ¿ya? Como les decía la consulta antes, es que habían tenido la clase, con los profesores, y si no, por favor, presten un poquito de atención sencillamente, ¿ok? La velocidad de reacción dice, consideramos la velocidad de la reacción general, ¿ya? Por ejemplo, A veces A, B veces B, donde las minúsculas son los coeficientes estequiométricos, si se dan cuenta, y A, B y C son las especies químicas que van a reaccionar, ¿ya? La expresión de velocidad, ¿ya? Y la constante de velocidad están dadas por la siguiente ecuación, ¿ya? Si se dan cuenta que la velocidad es igual a una constante de cinética, minúscula, por cierto, porque la K mayúscula está, comillas, reservada para equilibrio químico, ¿ya? Por la concentración molar elevado a un factor, ¿ya? Multiplicado por la concentración molar del otro reactivo elevado a otro factor. Estos valores M y N, ¿ya? Son órdenes parciales de reacción. Y si se dan cuenta, a diferencia del equilibrio químico que vamos a ver la próxima semana, ¿ya? M y N no tienen ninguna concordancia con los coeficientes estequiométricos. ¿Okay? Son valores que se tienen que determinar experimentalmente. En este caso, para la reacción química, para ninguna de las reacciones químicas que vamos a tener acá, no vamos a calcular, sino que solamente lo vamos a dejar expresado. ¿Ok? Lo otro, A y B, voy a rayar acá, ¿no? A y B tienen que estar o en estado acuoso o bien en estado gaseoso. ¿Ya? Eso es importante, por eso que se tiene que señalar esta parte en qué estado está el componente. ¿Okay? Fíjense que es solamente de los reactantes lo otro. ¿Okay? A veces A, B veces B. ¿Ya? Y coeficientes M y N, perdón que lo rayé mal, M y N se determinan experimentalmente. Para A y B les dije que solamente era para las sustancias en estado gaseoso o acuoso. Los sólidos y líquidos puros, ¿alguien sabe qué pasa con ellos? No se toman en cuenta. No se toman en cuenta, más ya, y eso matemáticamente significa que valen 0 a 1. 1, porque recuerden que está multiplicando, se multiplica por 0, Sí. todo queda en 0. Así que se asigna el valor 1, y es por eso en realidad que no se escriben en la ecuación. ¿Ya? Esas son las consideraciones que tenemos que tener al momento de escribir la velocidad de reacción. Lo otro, M y N, como les dije, son coeficientes que se determinan experimentalmente, y M más N se conocen como el orden general, no, el orden global de la reacción, OGR. ¿Ya? Orden global de la reacción. M y N, si bien es cierto, pues por lo general acá lo vamos a trabajar como números enteros, a lo más le van a dar un medio, un tercio, pero por lo general son números naturales. 2, 3, 0, 1 van a ser los coeficientes de la reacción. Sin embargo, estos coeficientes pueden ser cualquier número real. ¿Okay? Puede ser pi, puede ser raíz de algo, puede ser etc. ¿Ya? Solamente que aquí por lo general los vamos a trabajar como números enteros. ¿Okay? La constante de cinética. Fíjese usted que también se descompone en varias variables. ¿Okay? Dice que es la A, la EA, la R, que esa es una constante por lo demás, y la T. ¿Okay? La constante dependiente del número de colisiones, esta se llama A. Aquí donde tendríamos que relacionar con los experimentos que vimos en el video. ¿Me puede señalar alguno? ¿Con qué reacción química? ¿Con qué elementos variamos acá? ¿Alguien? ¿Se acuerda de esta reacción? Que teníamos trozos de carbonato, trozos y polvo. Este factor, la A, asociarlo en el fondo no es lo correcto, por supuesto, pero yo le recomiendo que lo asocie a área, ¿ya? O superficie de contacto. ¿Ok? Entonces acá vamos a variar, cuando variamos la superficie de contacto, estamos variando esta variable, ¿okay? Esta A. ¿Okay? La energía de activación, ¿en qué reacción se acuerda? Eso de... ¿Qué utilizamos? El catalizador. La del catalizador, ¿cierto? La del agua oxigenada. Aquí utilizábamos la energía de activación, perdón, modificábamos la energía de activación, ¿ok?
constante de los gases no la vamos a pescar porque sigue siendo constante. Este valor, no sé si se acuerda, es 0,082. ¿Cierto? 821 y no me acuerdo las unidades, pero es una constante. Es constante para todas las expresiones. Y T, la temperatura, ¿cierto? Entonces, la constante, K, es igual. Si lo voy a escribir de otra forma que está escrito acá. A dividido la exponencial, ¿cierto? La función exponencial elevado a menos la energía de activación R y T. ¿Está bien escrito? Si se da cuenta es lo mismo que tengo escrito acá arriba. ¿Ok? ¿Estamos? De esta forma yo puedo escribirla, perdón, disculpen, ese menos, ahí me lo dijo, ¿ven? Ese menos no va porque yo ya lo cambié. Lo positivo. Exacto, es positivo. ¿Ok? Bien. ¿Me van siguiendo hasta acá? Más o menos el preámbulo, los que no habían visto esto, como les digo, ojalá lo noten para que después lo puedan asociar en sus clases. Entonces, para el... Dice, para cada uno de los factores estudiados, escriba las dos expresiones de velocidad de reacción indicando qué velocidad es mayor. ¿Ya? Nosotros tuvimos 5 casos, ¿cierto? Que eran 5 casos. El primero era la naturaleza, los reactivos, ¿verdad? Sí. El caso 2, que era, me parece, el grado de colisión de los... perdón, no el grado de colisión, el grado de división de los reactivos. Recuerden que para esa era la variable A, de la constante de cinética, ¿cierto? Para el caso 3, ¿ya? Modificamos temperatura. Caso 4, modificamos la concentración de los reactivos. Lo voy abreviando, ¿ya? Y para el caso 5, consideramos la energía de activación. ¿Ya? Voy asociando cada término con lo que fuimos modificando. ¿Okay? Entonces, si yo tengo, por cada ítem, tenía 2 reacciones. 1, 2, 1, 2. Se entiende el ejercicio acá, ¿cierto? Lo que tenemos que tener entonces son ¿cuántas expresiones de velocidad de reacción? Para el informe. Dice, en total, ¿cuántos? Exacto, 2 por ítem. Por lo tanto, en total serían 10. ¿Ya? La vamos a escribir aquí. Correcto, 10. ¿Ya? Para la naturaleza de los reactivos. ¿Se acuerdan cuál era la primera reacción? Se los voy a escribir. Tomando nota. AgNO3, pescado acuoso, más NaCl, ¿cierto? Lechita. ¿Y qué formaba? AgCl, sólido, más NaCl, acuoso. Esa era la primera reacción, ¿cierto? Si les pido a ustedes, en base a lo que tenemos aquí, en esta zona... ¿No será NaNO3? No sería en eso. Eso mismo, precisamente, ¿ya? NaNO3, muy bien, gracias que esté atento. Eso me ayuda a saber de que ustedes están atentos y eso me agrada mucho. NO3, corregimos, muchas gracias. Según lo que tenemos acá, que está dictado, ¿cierto? ¿Cuál sería la velocidad de reacción de esta reacción química? ¿Alguien se atreve? ¿Velocidad? Igual aquí. A la concentración de AgNO3 ¿Ya? ¿Qué más? elevado al orden. ¿Orden, cierto? ¿Sí? ¿Qué Y más? eso era multiplicado, ahora creo que era multiplicación, ¿o no? Sí, multiplicado por la concentración de NaNO3 elevado al otro orden de Cloruro de sodio. Ojo. Ah, y la Cloruro de sodio. constante. Exacto, y la constante. Recuerde que estamos trabajando solamente con los reactantes, ¿ya? No Ah, es verdad. NaNO3, estos no se consideran para la velocidad de reacción. La verdad lo confundí con equilibrio, ¿verdad? Sí, está bien, entonces, no se preocupe. Me dijeron la constante, le voy a poner 1 porque voy a utilizar la K para todas las otras expresiones, ¿ok? Por, me dijeron, la concentración del primer reactante elevado a un orden, que podemos decir actualmente M, las letras que más se utilizan, por la concentración de NaCl elevado a N. ¿Cierto? Yo no puedo determinar ni M ni N, solamente los dejo expresados, ¿ok? Para la velocidad Da lo mismo el orden, ¿cierto? O sea, si Da lo la mismo. N estaba antes. No, da lo mismo.
O sea, recuerde que estos son variables. Usted puede asignar cualquier valor, o sea, no guardo cualquier letra para la variable, puede ir a constante al final, puede ir. Estos productos pueden ir en orden cambiado. Ya, está lo mismo, recuerde que son productos, sencillamente. Y el orden de los productos, de los factores, perdón, no altera el producto. ¿Ok? Lo que sí, tiene que dejarlo expresado como corresponde. Concentraciones, estos son molar. ¿Ya? Recuerde. Lo otro, la velocidad en qué se escribe, ¿alguien sabe? ¿En qué unidad está? Voy a dejar acá arriba. Queda como molar. Molar por segundo preso. Dividido en segundo. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan clarito. ¿Ya? Aquí no vamos a hacer ningún análisis dimensional, sencillamente vamos a ver por qué una velocidad es mayor que la otra. Y para la reacción 2, entonces está KMNO4, disculpen, lentamente, más H2SO4 más H2C4 más H2C2O5 o 4 me parece, no estoy seguro. ¿Ok? Y acá me dan los productos. No me interesan los productos porque yo trabajo directamente con los reactantes. Los coeficientes serán 2, 3, 5. ¿Cómo me quedaría la velocidad de reacción aquí? ¿Alguien me puede decir? Constante. Por la concentración de permanganato. Permanganato de potasio. ¿Elevado a cuánto? Elevado al orden. Al orden, ya, orden. Letra. Yo le voy a poner la letra A, ¿ok? Sí, claro. ¿Y qué más sigue? Después la concentración del ácido sulfúrico. Perfecto. Otro orden de reacción. Otro orden, sí, claro. Distinto, ¿cierto? ¿Y qué falta? ¿Cómo se llama? H2CO4. Eso, O4. Este se llama ácido oxálico. Claro. Elevado a otro orden. Sí, está bien. Pero muchas gracias por el aporte. Muchas gracias por el aporte. Bien. Entonces, esta es la velocidad 1 y la velocidad 2. ¿Ya? El ejercicio me pregunta. Dice, para cada uno de los factores estudiados, escriba las dos expresiones de velocidad de reacción. Hecho. Indicando qué velocidad es mayor. ¿Ya? ¿Cuál velocidad es mayor? Decía el video. ¿Y cuál concluiste que es mayor? Mayor que B. Esto se anota así en el informe, si lo desea. ¿Cuál era mayor? ¿La 1 o la 2? Si no me equivoco, era el primero. La primera, ¿por qué era mayor? Porque es más simple. Es más simple, ¿cierto? Y ustedes además lo experimentaron, lo visualizaron. ¿Sí? El muchacho que estaba haciendo el video le mostró ahí, hizo un acercamiento de hecho, al minuto o al instante cero en que el cloruro de sodio, el NaCl, toca la solución de nitrato de plata o AgNO3, se forma el tiro el producto. No sé si eso se notó. Al tiro se notó el trupimiento, ¿ya? Y para la otra reacción química mezcló los tres reactantes, ¿verdad? Y tuvo que esperar un ratito, porque en realidad se demora harto esa reacción para que pudiese transcurrir, ¿ya? Entonces, a simple vista o por experimentación, o por video experimental, perdón que lo escriba, ¿ya? Que la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. ¿Se entendió ahí? Escribimos escribimos la velocidad de reacción de cada una de las ecuaciones y además establecimos cuál velocidad era mayor, en este caso por experimentación, ¿ya? Para las otras ecuaciones no va a ser tan simple, bueno, va a ser igual, pero hay un poquito más de trabajo, ¿ya? Voy a tratar de hacerlas todas, no sé si alcancemos las todas. Mientras tanto, defina brevemente qué es la energía de activación, alguien, para que me ayude en el informe. La energía de activación es una energía que se necesita para que se produzca una reacción química. Correcto. Así de simple puede ser una respuesta, ¿ya? Es la energía mínima que requieren los reactantes para que ya se genere la reacción química. Eso es sencillamente la energía de activación, ¿ok? Lo que se llama ahí el complejo activado, ¿verdad? Eso ya es terminología que es para manejar. Pero, en palabras simples, la energía de activación es eso, la energía mínima que requiere para que la reacción transcurra. Dice, usando como referencia la reacción del peróxido de hidrógeno, realice un gráfico de energía de activación con catalizador y sin uso de catalizador. Entonces aquí uno, ¿ya? Es bastante simple, ¿ok? Donde acá, en un principio, tenemos H2O2, ¿ya? Y el producto tenemos H2O más O2, ¿ya? ¿Cuál vendría a ser con catalizador y sin catalizador? El de bajito.
de abajo, o el que yo voy a señalar en amarillo, es con el catalizador, ¿verdad? Porque el catalizador lo que hace es bajar la energía de activación, ¿cierto? Y sin catalizador, que lo voy a colocar en rojo, que es precisamente la parte de la curva donde cuesta más, ¿verdad? Y en ambos casos llegan a la misma energía final. Así de simple, ¿verdad? Quería como dejar listas estas preguntas porque Basti, son las más fáciles de abordar. Dígame. ¿estaría bien si yo separaría en dos gráficos, uno sin catalizador o con catalizador? Por supuesto, pero tiene que especificarme cuál es con y cuál es sin, y que tiene que haber una diferencia entre precisamente las energías. Fíjate que de este punto a este punto hay una diferencia. Nada más que eso. ¿Algún consejo para hacerlo, para hacer el gráfico sin meter fotos en el documento? A pulso nomás. A pulso, así de simple. Sí, claro. Pero la verdad es que a mí yo tengo una Wacom, así que sería como súper injusto decirle no hagan una Wacom. Hacerlo en Paint con una rayita nomás, como salga, sí. Lo que se busca en el fondo que usted sepa cómo por qué los gráficos son así, y no quiero explicarlos, ¿ya? En más que sobre la presentación, fíjese lo que estoy entregándole yo, un gráfico hecho con mi pulso nomás, ¿ya? Lo que nos importa en el fondo es que ustedes sepan que con catalizador hay menor energía en uso para realizar la reacción química, nada más que eso, ¿ya? Ahora, consejos, puede utilizar una imagen de internet, no se preocupe en realidad, ¿ya? Yo creo que sería lo más práctico. Ahí le pondrá de dónde la adquirió y la justificación si es que no se la acepta. Pero yo encuentro que es un recurso válido, ¿ok? Profe, ¿puedo hacer un Excel? Y por supuesto. Ah, ya. No adjuntar un Excel, me refiero a que sacar la imagen de Excel, yo la hago y la pongo en el Word. Por supuesto, lo que usted le acomode para hacer el grafiquito, ¿ya? Así que, ya, quedamos con eso. Bien, voy a continuar con esta parte que es más extensa, ¿ok? ¿Te parece? De esa forma, no sé si están hablando en el chat. ¿Cuál era la que tenía catalizador? La que la reacción química era de la descomposición del peróxido de hidrógeno, del agua oxigenada. Y la que tenía catalizador, Ana, disculpa que le está leyendo la pregunta, es la que tiene menor energía de activación. ¿Ya? Aquí vamos a ver por qué, vamos a justificarlo, ¿no? Bien, para la segunda reacción, donde modificábamos, esta era la del carbonato, perdón. Esta era la reacción con el carbonato de calcio, no sé si se acuerdan. ¿Ya? La reacción era la siguiente. ¿Ya? Esto es para el grado de división. Era carbonato de calcio más 2 ácidos clorhídricos, ¿cierto? Formando cloruro de calcio más CO2 más agua. Esa era la reacción química, ¿ok? Los estados acuoso a gaseoso y acuoso. No, esto queda, disculpe, no queda acuoso, el agua disuelta en agua no, líquido, ¿ok? Solamente para dejarlo consignado. Bien, estos son los reactantes, estos son los productos, estos son los reactantes. ¿Ya? Pregunta. Yo voy a definir 3 para el polvo, el subíndice 3 para el polvo y el 4 para el subíndice grosso. ¿Ok? Porque eran 2 reacciones químicas, ¿se acuerdan? El carbonato que estaba finamente dividido y el que estaba no tan finamente dividido, sino que eran trozos más grandecitos. La pregunta es, ¿cómo me queda la primera ecuación química? Esto, por lo demás, tenía una concentración de 1 molar, para que usted lo recuerde. ¿Ya? ¿Alguien se puede atrever a decirme cuál es la primera ecuación química? Para cambiar el color. Yo sé que alguien puede. ¿Nadie? A ver acá. ¿Alguna idea? Así como cuál era más rápida, ¿eso? No, la expresión primero de velocidad. Solamente la expresión de velocidad. Que no entendí esa parte. Okay. Entonces sería la K. Vamos a escribir velocidad 3 y velocidad 4. Vamos con la velocidad 3. ¿Cómo sería? Ahí sería K. Una constante. Yo dije que iba a usar la K para todos. K3, ¿cierto? Sí, ahí sería la concentración del carbonato de calcio. ¿Ya? ¿Qué dijimos ahí? ¿Qué dijimos con los sólidos y los líquidos? Que valía 1. Valía 1, por lo tanto, ¿se escribe la concentración de carbonato de calcio? No. 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 ¿Ya? Eso tienen que tenerlo claro. Grande no va.
¿ya? Se escribe un 1 o bien no se escribe, que es lo mismo. Entonces, ¿quién se queda? El ácido clorhídrico. La concentración del ácido clorhídrico, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué más nos falta? El orden de reacción. El exponente. Le voy a poner una letrita del alfabeto griego, el pescadito, alfa, por ejemplo. ¿Ya? Y para la velocidad 4, Sería la constante la constante 4, ¿verdad? Creo que se entendió el ejercicio. por la concentración nueva del ácido clorhídrico. Recuerde que en elevado ambos casos, eso. ¿Está bien que le haya puesto el mismo? No. O sea, me No, refiero, ¿por qué no? la concentración es distinta. Ojo, recuerde que en el experimento, si usted ve el video de nuevo, en ambos casos, a los carbonatos de calcio le agregaban ácido clorhídrico 1 molar, en ambos casos. Ah, ya. Pero, el ácido clorhídrico incluso les dio el valor ahí. ¿Cuánto es? De hecho, el video lo dice. 1 molar. 1 molar. Lo puedo dejar ahí, ¿ya? Y voy a seguir escribiendo esto, ¿no? Pese que algo elevado a 1 es 1, ¿cierto? Creo que eso lo sabemos, ¿o no? ¿Por qué dijo, profe, que era el mismo exponente? Es el mismo, no he dicho todavía, pero como es la misma reacción química, son los mismos reactantes, ¿cierto? Son los mismos productos, ¿ya? Lo único que yo estoy modificando, si se da cuenta, son los elementos de las constantes, ¿ya? De hecho, cuando usted va a determinar este elemento, o sea, cuando usted va a determinar el orden de reacción, usted tiene que asumir de que son iguales, porque usted va después a hacer una comparación entre la velocidad 3, cuando tenga los valores, y la velocidad 4. ¿Ya? Entonces esto necesariamente, dado que son los mismos reactantes, en ambos casos, ¿ya? Salvo que uno está más finamente dividido, en ambos casos es carbonato de calcio y en ambos casos es ácido clorhídrico. ¿Ya? Y por eso puedo asumir de que estos son iguales. ¿Ya? Si yo lo coloco con otra letra, por ejemplo beta, por darle un ejemplo, también está correcto. Pero cuando yo haga el cálculo voy a encontrar que alfa va a ser igual a beta. ¿Ya? Lo van a ver después con la ejemplificación en clase, me imagino yo. ¿Ya? Por ahora créame. ¿Ok? Fíjense entonces. Me dijeron además que la velocidad, alguien me dijo, sabiamente, que había velocidades que había que comparar. La velocidad 3 con la velocidad 4, con lo que yo he definido. ¿Cómo era? Polvo y trozo. ¿Cuál es mayor? O son iguales. Polvo. El polvo. ¿Por qué? Porque tiene mayor área superficial la sustancia sólida, entonces va a ser mucho mayor la velocidad que el trozo, en pocas palabras. Exacto. Entonces, fíjese usted, si teníamos ácidos con la misma concentración, ¿dónde está la diferencia? ¿En qué elemento? Perdón. La constante y la velocidad, ¿no? La constante, correcto. La constante, si yo escribo esta constante, bueno, yo sé que eso es así, ¿cierto? Porque yo sé, esta conclusión ya la tengo correcta. Eso lo vimos. Entonces yo puedo establecer directamente la velocidad 3 mayor que la velocidad 4. Eso no hay ningún misterio. Ahora, ¿por qué? Porque, claro, yo digo, tiene que ver entonces con los reactantes. Ya, el ácido clorhídrico, bien, 1 molar, en ambos casos, ya, entonces no puede ser un factor la concentración. Carbonato de calcio. Y bien es cierto, está en estado sólido, como que no hay que considerarlo como por el hecho de ser sólido. Pero sí, lo que había que considerar era la A, que recuerdo yo le dije que era asociar a la superficie de contacto. En este caso, si se acuerda de cómo era la constante, no sé si se acuerda de las de los elementos que componían la constante, ¿se acuerdan? La tengo acá. ¿Sí? Claro, sí. A dividido la función exponencial, todo elevado a la energía de activación, R, constante también, y la temperatura. Fíjese usted. Entonces, A, yo sé que el A3 es distinto a la 4. Fíjese, o sea, yo puedo establecer esto, E elevado a la energía de activación, RT, E elevado a la energía de activación, RT. Quiero puntualizar unas cositas acá. ¿Cómo son estos términos? Este con este, con lo que estoy señalando. En este caso, ¿cómo son? La energía de activación dividido en R y T. ¿Iguales o no? ¿Por qué son iguales?
Justifíquese. O sea, en pocas palabras, no tenemos catalizador para que varíe la energía de activación. Correcto. No tenemos catalizador, por ende las energías de activaciones son iguales. Ya la energía de activación está asociada única y exclusivamente a quienes son los que reaccionan, es decir, al carbonato de calcio y el ácido clorhídrico. Por lo tanto, la energía de activación en ambos casos es la misma. La R dijimos que era constante en ambos casos, por lo tanto, también es la misma. La temperatura. Me vuelvo a preguntar, ¿cómo son las temperaturas en ese caso? Temperatura ambiente, ¿no? Las dos son temperatura ambiente, y si ambas están a temperatura ambiente, entonces son iguales. ¿Qué es lo único que varía, dijimos? La constante. Exacto, la constante en sí, pero ¿qué valor de la constante propiamente? Yo les dije la letra A, o eso se llama, por si acaso, coeficiente de Arrhenius, ¿ok? Para que lo recuerden nomás. Pero en este caso, yo les dije que esta A la asociaron a la superficie de contacto. Si yo tengo más polvo finamente dividido, lo que va a pasar es que la velocidad, ¿ya?, va a ser mayor, porque hay una A más grande. Por ende, la constante, pero este es el paso que yo tenía que determinar. Si ese es más grande, precisamente la constante es más grande. Y como la constante es proporcional a la velocidad, precisamente puedo establecer de que la velocidad 3 es mayor que la velocidad 4. ¿Ya? Y no es solamente una apreciación visual, sino que hay un cálculo, prueba matemática en el fondo. ¿Se va entendiendo? Sí, profe, ¿puede explicar por qué puse el 1? Me perdí en esa parte. ¿Cuál 1? El 1 de la concentración molar, parece, ¿no? Sí, 1 de la concentración molar, ese, porque era dato del video. Está en el video. Dicen, se prepara ácido clorhídrico 1 molar, que es el que se le agrega a los carbonatos de calcio. Más que nada por eso. ¿Ya? ¿Se entiende? O termino otro y ustedes van a... Bueno, voy a terminar uno más y ustedes van a tener que hacer el resto porque estamos en la hora. Dígame. ¿Por qué solo se escribe el del HCl y el otro no? Recuerde que esto es, yo le había dicho en un principio de que las sustancias en estado sólido, ¿ya?, sólidos y líquidos puros, son o valen 1. ¿Ya? No participan en la velocidad de reacción, o sea, el hecho de que el sólido sea 1 significa que no aporta velocidad ni porque está quieto en el fondo. ¿Ya? Lo único que puede depender en el fondo es de cuánta superficie de contacto tiene. Al final como que afecta solo en lo de la constante de Arrhenius, ¿no? Correcto, precisamente. ¿Ya? Pero como en la ecuación en sí no se escribe porque vale 1. ¿Ya? Ahora, este 1 yo sí lo escribí porque es la concentración del ácido clorhídrico. ¿Ya? Y eso puede ser variable. Si en el video me dicen que esto es 2 molar, bueno, aquí yo tendría que reemplazar 2 molar. ¿Ya? Pero que se entienda. Pero por dato del video, ¿ya?, es que eso es 1 molar. ¿Se entiende ahora un poquito más? Espero que sí. Sí, ahora sí. Voy con la... Profe, todas las expresiones hay que dejarlas expresadas, ¿no más? Sí, las 10. O sea, por eso yo decía, tenemos que tener, acá yo decía que si tenemos 5 tipos de donde modificamos algo para modificar la reacción, en cada una hicimos 2 reacciones. Por lo tanto, 5 por 2 son las 10 expresiones. Acá tengo una, ¿ya?, para que vaya sumando a su informe. Acá tengo otra, acá tengo otra y acá tengo otra. ¿Estamos? Ahí tengo 4 expresiones y después comparo cuáles son mayores. Acá en este caso dije que la velocidad 1 era mayor que la velocidad 2. Acá dije también que la velocidad 3 es mayor que la velocidad 4 y lo justifiqué además. Y la última, que les voy a hacer yo, elijan una. Ahí pónganse de acuerdo con sus compañeros, a pesar de que no hay tiempo. Que alguien tome la osadía. Me elige o temperatura. Ahí, me fui muy arriba. O temperatura. O concentración. O la energía de activación. ¿Cuál? Yo diría la 5. ¿La 5? Sí, ¿La la energía de 5. activación? Ya, la energía de La activación. Perfecto, muy bien. La otra después se da cuenta que sale facilita igual. La energía de activación entonces. Entonces yo voy a definir para el subíndice 5 y el subíndice 6, ¿ok? Voy a decir que esto es con catalizador. Por lo tanto, usted ya sabrá cuál es más rápida, catalizador. Y esta, la velocidad 6, la voy a definir, sin catalizador. ¿Ya? Sin el... ¿Alguien se acuerda cómo se llama el catalizador en particular de acá? Eso puede ser pregunta de control. ¿No era algo de magnesio? manganeso. Manganeso, no de magnesio. Casi. Manganeso. Gas. MnO2.
dióxido de manganeso se llama, Mn, bueno, no lo voy a escribir acá, porque aquí no va, ¿ok? ¿Cuál era la reacción química? Que el agua oxigenada, ¿cierto? En estado acuoso, en presencia, o sea, no en presencia del catalizador, pero el agua, perdón, no destilada tampoco, oxigenada, o el peróxido de hidrógeno, se descomponía en agua líquida más oxígeno gaseoso. Bien, entonces tengo con catalizador y sin catalizador. ¿Cuánto sería la velocidad con catalizador? La expresión, velocidad 5. Constante. Entonces, escucha, la constante, siempre la constante en un principio. La 5 por La concentración del agua oxigenada. la concentración del agua oxigenada. ¿Ok? Listo. Elevado a El orden. el orden. Voy a poner la letra, no tan complicado para una letra B. ¿Ok? Y la velocidad 6 entonces lo mismo. Una constante 6 por la concentración de el agua oxigenada elevado al mismo factor. Recuerde. ¿Ya? Si ponen otra letra acá está bien también, porque en el cálculo ustedes van a encontrar que estos dos son iguales. ¿Ya? Pero como no hay que calcular acá, no es necesario. Ya, les pido la justificación entonces. ¿Cuál era la velocidad mayor? ¿Con catalizador o sin catalizador? Con Un catalizador. Correcto. Entonces, B5 con respecto a B6, ¿cómo es? B6 mayor a 5. ¿Seguro? Va. El que tiene catalizador Al es el revés. mayor. Más rápido. Exacto. Entonces, B5 es mayor que B6. Eso lo vimos. ¿Ya? Tengo que comparar entonces por qué B5 es mayor que B6. ¿Cómo son las concentraciones de agua oxigenada en ambos casos? ¿Iguales? ¿Por qué son iguales? Que es correcto. Es una buena pregunta. Porque en el video se lo voy a explicar. Ya me acuerdo. Porque Recuerde. están en la misma proporción de lo que son los disuelve, en este caso agua. Exacto. Son 10 gotitas, en ambos casos son 10 gotitas, y en ambos casos son divididos hasta la mitad del tubo, ¿ya?, de ensayo. Más o menos los tubos de ensayo tienen el mismo diámetro, entonces el volumen, ¿cierto?, en ambos casos es el mismo. Por lo tanto, misma cantidad de masa, misma cantidad de volumen, eso implica misma concentración. Estos dos son iguales. No puedo analizar eso, las concentraciones son iguales, ¿ya? ¿Por qué sigue siendo más rápida entonces la velocidad 5 sobre la velocidad 6? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Voy a seguir escribiendo acá abajo. Cambia la constante. Cambia la constante, ¿verdad? Entonces voy a dejar esto más abajo. Vea, seguir aquí. ¿Por qué? Porque la constante 5 es mayor que la constante 6. ¿Por qué es mayor que la constante 6? Si yo la escribo en sus términos fundamentales. Un A5, un A6, la exponencial energía activación 5, R de 5, todo con 5, ¿cierto? Y acá sería lo mismo. Exponencial energía activación 6, R y T, ¿verdad? Estamos de acuerdo ahí, se entiende lo que escribí, ¿verdad? Solamente desmenuzé la constante en sus componentes básicos, ¿ok? Vamos analizando entonces. A5 con respecto a 6, ¿cómo es? A5 es menor, si no me equivoco. ¿No? ¿Qué cosa? A5 es ¿Iban ser iguales? ¿No? Son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque es la misma cantidad de masa. No Ahí varía. está, en la misma, Me confundí, yo lo confundí. en las con mismas el EA. condiciones. Para las mismas condiciones, considere también de que aquí no hay superficie de contacto, es una descomposición. En este caso incluso uno podría decir que vale 1. Yo con el miedo a equivocarme, por supuesto. Pero en rigor, si no hay superficie de contacto, esto debiese ser 1. ¿Ya? Pero, por lo menos, si no son 1, son iguales. ¿Ya? Porque las condiciones son las mismas. ¿Ya? Vamos a la temperatura. La temperatura 5 con respecto a la temperatura 6. ¿Cómo son? Iguales. Iguales también. Ambos experimentos están hechos a la temperatura ambiente, por lo tanto son iguales, ¿ya? Las R siguen siendo R, ¿verdad? Igual. Son iguales. ¿Y qué nos falta? La constante. ¿Qué cosa, perdón? Que la R siempre es igual, pero no cambia Sí. como la... Correcto. Tiene que ser igual. Como la K, que también se supone que es constante.
cuidado con la K, porque la K está cambiando. El valor de K está cambiando. Uno es más grande que el otro. Es así, pues. Sí, ¿ya? Pero la R, como es una constante de los gases, la constante de los gases, ¿ya? Se mantiene como constante. Entonces no hay nada que analizar ahí, ¿cierto? R con R se van. Las energías de activación, eso sí. ¿Cómo son? Las 5 Diferentes. Distintas. Ya, son distintas, La perfecto. 5 es menor. La energía de activación 5 es Menor. Menor. menor que la energía de activación 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque el 5, por así decirlo, se agrega con catalizador, lo cual la energía de activación se reduce, en pocas palabras. Dijimos efectivamente de que la energía de activación, ¿cierto? A menor energía de activación, la velocidad era más rápida, ¿cierto? Estamos, lo tenemos clarito. Entonces la energía de activación 5 es menor que la energía de activación 6. Y por ende, entonces, la constante 5, ¿cómo es con respecto a la constante 6? Mayor, menor o igual. El constante 5 es mayor. Menor. Ojo, mayor. ¿Por qué? Fíjese usted. Porque se divide por menos. Exacto. Fíjese usted que si este valor lo empieza a hacer cada vez más grande, ¿ya? Eso significa, suponiendo que no hay catalizador, si se hace entonces este valor cada vez más grande, ¿qué pasa con la K? A medida que, bueno, esto podría ser como un ejercicio de límite, ¿cierto? A medida que esto se va haciendo más grande, ¿qué va pasando con el valor de K? Evalúe, pues. Vaya evaluando. Tiende a cero. Cero, ¿cierto? O se va haciendo cada vez más pequeño. Sí, eso, bueno, para eso le pasan los límites, ¿cierto? Límites, ¿verdad? Usted entenderá lo que me estoy refiriendo. Si yo tengo cada vez una energía de activación más grande, fíjense qué pasa entonces con el término K. Acá estoy, en esta parte, en el denominador, está creciendo constantemente. Y si yo voy dividiendo por algo que es cada vez más grande, eso tiende a ser más pequeño. El fondo tiene, o sea, el entero tiende a ser más pequeño. Eso significa que si yo tengo algo que es más pequeño, una energía de activación, que la energía de activación en el fondo va haciéndose cada vez más pequeño o se acerca a cero, entonces la constante tiende a irse, ¿cierto? Al infinito, ¿verdad? O tiende a crecer en el fondo, tiende a aumentar. Esos son los análisis que usted tiene que hacer en los otros casitos que le van quedando, que son con la temperatura y con la concentración. ¿Ya? En la concentración van a encontrar una particularidad de las constantes. ¿Ya? Que la constante de lo que está diluido va a ser igual a la constante cuando está concentrado. ¿Ya? Ustedes van a evaluar ahí por qué. ¿Se entiende? Sí. Sí. Los que se quieren quedar un ratito más, por supuesto, podemos seguir avanzando con esto, o bien pueden retirarse ya, yo no los obligo a Profe, quedarse. para la 1 hay que poner todo eso, tipo fundamental, con todos esos fundamentos de por qué la constante ¿En la 1? es mayor o no. ¿Sí? O sea, Acá no porque... Acá no hay mucho. No, pero en la de abajo, cuando empieza a anotar los de la A y todo ese tema. No, usted colocando, a ver, esto, ¿ya? Eso, y eso ya tiene el puntaje completo. Yo más que nada le estaba tratando de explicar por qué efectivamente una constante es más grande que la otra, ¿ya? Ah, No porque es necesario me que enredé hagan por eso. ustedes no es necesario que hagan una inecuación y empiecen a probar con yo poniéndole avisadamente límites, ¿ya? Ustedes poniendo lo que tienen que colocar ahí, está bien, ¿ya? ¿Cuál se coloca solamente? Me quedé ahí. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cuál es el que se necesitaba ahí para tener todo el puntaje? S y Ya. S, lo vuelvo a tener. Y S. Teniendo las expresiones, que son estas, las expresiones de la velocidad, vendrían a ser estas, expresiones, Ya. la comparación y una justificación, que vendría a ser esa, ¿Ya? y dijimos esta. ¿Ya? Ah, Con eso ya. usted tendría todo el puntaje asignado. Yo lo explicaba nomás más o menos reemplazando algunos valores. ¿Ok? Ya, Tiene que perfecto, hacer gracias. Y eso. Y concentración. ¿Más dudas? Si quieren nos podemos quedar un poquito más compartiendo unos 10 minutitos, si lo desean. Si no, pueden retirarse. ¿Profe?
Diga. Profe, que muy bien. No, profe, gracias. Gracias. Que se despidan, muchachos. Chao, muchachos, que estén muy bien. Nos vemos la otra semana y éxito para todos. Disculpe, en la primera ¿Sí? le pusimos como factor así como que era porque es una reacción más simple, ¿cierto? Exacto. Simplemente por eso sí no debiese andar más o... No, con eso es suficiente. Sí. Yo como les decía, si usted coloca esto, la expresión, esto, la expresión, y esto, la comparación, ya tiene todo el puntaje. Ah, ok, profe. Gracias. Entonces, cuídense, buena tarde. Chao, Joaquín. Espero que le haya ido bien. ¿Ya? Chao, profe, que esté bien. Chao, muchachos. Ya. Para los que se van quedando, chao, muchachos. Los que se van quedando, ¿más dudas quieren que hagamos los otros? ¿O directamente tienen dudas? Igual, ¿cómo hacer? ¿Qué reacción usar en la 3 y en la 4? En la 3 y en la 4, ya la hacemos, ¿sí? La misma ecuación en el fondo. Ya. Hagamos los otros, hecho. Había dejado una hojita en blanco, ¿ya? Aquí, para seguir en el mismo archivo. Bien, la 3 y la 4, ¿ya? O sea, la temperatura y concentración usan la misma reacción química, ¿ok? ¿Qué es? Hierro más ácido clorhídrico, ¿cierto? Voy a poner los coeficientes estequiométricos al tiro. Y esto forma cloruro de hierro, FSL2, e hidrógeno. Ya, estas eran las burbujitas que mostraba el video. Gaseoso, esto queda en estado acuoso. El ácido clorhídrico estaba en estado acuoso, disuelto en agua. Y el hierro, ¿en qué estado estaba? ¿Alguien se acuerda? Sólido. Sólido, ¿cierto? Porque era un clavito de hierro, ¿verdad? Los coeficientes estequiométricos, acá me quedaría solamente un 2. Yo quiero balancear 2 cloros, un hierro, ahí están los cloros, 2 cloros, y los hidrógenos, 2 hidrógenos. Ahí queda balanceada la ecuación química, ¿ok? Procedamos entonces. Para la temperatura, vamos a modificar entonces la temperatura. Para la temperatura teníamos que la concentración del ácido clorhídrico, en ambos casos, era de 1 molar, ¿ok? Eso es para que lo recuerden sencillamente. Entonces, yo voy a definir, a ver, ¿en qué letras me quedé? ¿En qué números? Voy a definir de nuevo 5, para este caso usted le cambia el número, por favor, ¿ya? Para seguir un orden. Vamos a ponerle con aumento de temperatura, aumento la temperatura, y para las 6 vamos a dejar la temperatura ambiente. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Listo. Ya. Una pregunta. Pregunte. ¿En el Word hay que poner toda la reacción o podemos poner solo los reactantes? No puede poner solo los reactantes. O sea, puede poner solamente la ecuación que corresponde a la velocidad de reacción química. ¿Ya? Ahora, en el Word que usted descarga, están, creo, colocadas las reacciones químicas. ¿Ok? Y si no, están también en el video. Y están en todos lados. Así que si las quiere colocar y escribirlas, bien. Y si no, también es válido. ¿Ok? Para que no se complique tanto con el formato. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, sí, 1 molar. Bien, los escucho. ¿Cuál es la velocidad 5 entonces? A 5. A sub Ya, 5. velocidad 5. Por 1. Muy bien, por 1, que vendría a corresponder 1 elevado a B. Exacto, B. ¿Están de acuerdo el resto de sus compañeros? Por la densidad, creo que sí, era del dióxido de clorhídrico, o si así se llama. ¿Cuál? Del HCl. El HCl, ¿ya? La concentración de HCl de ácido clorhídrico, ¿ya? ¿Y ese 1, de dónde sale? Debido de que el hierro está en estado sólido. Correcto, entonces, ¿hay necesidad de elevarlo a algún coeficiente? 1 elevado a algo, ¿cuánto da? 1. 1, ¿ya? Está bien, me agrada que lo consignen en el fondo, ¿ya? Eso vale 1, precisamente, eso vale 1, porque dijimos que los sólidos y líquidos puros valen 1, ¿ya? ¿Y qué más? Ahora sí, la concentración de HCl, ¿verdad? Elevado, ahora sí voy a utilizar su letra, compañero, la letra D. ¿Estamos? Y además,
si usted considera HCl, en este caso la concentración de HCl era 1 molar también, por el video. Eso lo puede comprobar usted si lo desea. Pero lo voy a dejar expresado. ¿Ok? Para que no se pierda. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Listo. ¿Y la velocidad 6 cómo me quedaría? Una constante 6 por ese mismo 1, que esta vez no lo voy a escribir, por la concentración del ácido clorhídrico elevado a 6. Ya, recuerden que eso se puede escribir así, ¿ok? Que este con este sean el mismo factor. ¿Ya? No hay problema con ello. ¿Cuál fue la conclusión que ustedes sacaron cuando vieron el video? ¿Qué velocidad fue mayor? ¿Cuando la temperatura estaba aumentada o cuando la temperatura era ambiente? Aumentada. Entonces, ¿cuál sería la mayor? B5. B5 mayor a B6. ¿Cierto? Es mayor que B6. Eso lo vimos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las cosas que tengo que analizar? Las concentraciones de los ácidos clorhídricos, ¿cómo son? Iguales. Iguales, ¿cierto? Iguales. ¿Ya? Por lo tanto, no va ahí. Yo sé entonces, si no son las concentraciones, bueno, entonces tienen que ser las constantes. Constante 5, constante 6. ¿Verdad? ¿Cuál es mayor? Recuerden que es proporcional. ¿Sí? De ahí yo estoy concluyendo solamente en base a lo que he reemplazado. Sé que la concentración es 1 molar, que es la misma, y yo sé que la velocidad es proporcional a la constante. Recuerde que lo voy a dejar escrito por aquí, en verde, ¿ya? Que la velocidad es la constante, ¿cierto? Por la concentración de los reactivos, ¿verdad? Esto es elevado a n, elevado a m, y que la constante era A dividido la exponencial, la energía de activación, R y T. Para tenerlo claro. Entonces tenemos que analizar los otros aspectos. Las concentraciones son iguales. Las temperaturas. ¿Cómo son las temperaturas? Distintas. La temperatura 5 con respecto a la temperatura 6 dijimos que son distintas. ¿Cuál es mayor? T5 es mayor. T5 mayor a T6, ¿ya? Analicemos en todo caso las otras variables. Las energías de activación. Con respecto a la energía de activación 6. Energía de activación 5 con respecto a la energía de activación 6. ¿Cómo son? Iguales. Iguales, porque recuerde que son hierro en ambos casos, ¿cierto? El mismo clavo, o similar, ¿ya? Por lo tanto, hierro y ácido clorhídrico tienen una energía de activación asociada, ¿ok? ¿Y qué más nos faltaría evaluar? A5 con respecto a A6. ¿Cómo creen que son esos? Iguales. ¿Por qué son iguales? Explíqueme. Porque el clavo era el mismo. Claro, vamos a asumir, ¿cierto?, de que cuando se hicieron los clavos, todos tenían exactamente el mismo molde, y por lo tanto todos la misma superficie, y por lo tanto todo el mismo coeficiente de Arrhenius, ¿ya? Así que correcto. La A5 es igual a 6, la energía de activación es igual, y esto también es correcto. La temperatura 5 también es mayor que la temperatura 6. Y recuerde, si en la constante tenemos A elevado a la energía de activación, perdón, la exponencial dividido la energía de activación R y T. Fíjese usted, ¿qué pasa si la temperatura se empieza a hacer más grande? ¿Qué pasa con lo que está dentro de la exponencial? Fíjese acá. Es menor. Si usted está dividiendo por algo que cada vez es más grande, este valor se va haciendo cada vez más pequeño. Tiende a irse a 0. Y si usted está dividiendo por algo que se está yendo a 0, ¿qué empieza a pasar con el valor de K entonces? Empieza a ser como absoluto, como a tener un valor más definido que el otro, en sí mayor que la otra. Precisamente. Fíjense que si ustedes van aumentando la temperatura gradualmente, este valor cada vez se va haciendo más pequeño, ¿cierto? Y si yo estoy dividiendo por algo más pequeño, se hace entonces la constante más grande. Piensen ustedes, 1 dividido en 1 es 1. 1 dividido en 0,1 es 10. 1 dividido en 0,01 es ¿cuánto? 100. Eso quiere decir que si yo voy haciendo cada vez más pequeño el denominador, ¿cierto?, el valor va creciendo.
¿verdad? Eso significa que para toda ecuación, perdón, para toda expresión, entonces, si yo voy haciendo el denominador más pequeño, ¿verdad? La expresión crece. Entonces, si la temperatura va creciendo, el denominador va decreciendo también. Perdón, si la temperatura va creciendo, el denominador decrece, ¿ya? Si va decreciendo, la constante aumenta. Por eso se justifica de que efectivamente, a mayor temperatura, mayor velocidad. ¿Quedó claro o muy confuso? Yo me entendí clarito, pero no importa que entiendan ustedes. ¿Sí se entendió? ¿Me puedes subir un poco para ver las reacciones? Que no me acuerdo cuál era, si era... No me acuerdo qué número era. Eso. ¿Ahí? ¿Este sirve? Es de la 3 y la 4, ¿no? Pero tienen diferentes números. ¿En cuál? Perdón. En este que estamos haciendo ahora. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta? Era el de la... este ya lo habíamos hecho, ¿no? No, nosotros habíamos hecho el carbonato de calcio y el ácido clorhídrico. Este sí se me repite. ¿Ya? Pero no, en la otra reacción era CaCO3. ¿Ya? Y en este caso era ácido clorhídrico y hierro. Es hierro, en realidad. ¿Se entendió esta parte? ¿Ya? ¿Cómo justificar? Oye, insisto, ustedes no tienen que explicar todo lo que yo estoy explicando acá. Ustedes poniendo, voy a señalar de nuevo, esto, las expresiones, la comparación, ¿ya? Y la justificación, con eso ustedes ya tienen suficiente para tener el puntaje asignado, ¿ya? Yo solamente estoy dando el tiempo de explicar por qué pasa eso, ¿ya? Y espero que eso se entienda, ¿ya? ¿Estamos? Y la última, yo les decía, vamos a ver la particularidad. Sigue siendo la misma ecuación química, ¿ok? La voy a escribir más abajito. En la otra hoja me sigue dando hierro más 2HCl, ¿verdad? FCl2 más hidrógeno, este no estaba gaseoso, acuoso, sólido, ¿ok? Entonces acá, ¿qué teníamos? Un valor 7, ¿ya? O sea, un subíndice 7 y un subíndice 8, ¿ok? Para el subíndice 7 voy a definir que es el ácido clorhídrico concentrado, y para el 8 el ácido clorhídrico diluido, o bien, que si no sé si se acuerdan, es 10 molar, perdón, 1 molar, diluido, concentrado, es más o menos 10 molar, ya. Eso es una aproximación que se la doy ahora para que ustedes la consideren, ¿ya? Bien. Yo les dije lo primero, ¿cuáles son las velocidades de reacción? La velocidad de reacción 7, ¿cómo serían? Ya está papeado, me imagino. Constante 7 por la concentración de hierro, pero el hierro es sólido, no lo considero, por la concentración del ácido clorhídrico, que vendría a ser 10 para un primer factor, le voy a poner la letra M, en este caso, y la velocidad de 8, me quedaría una constante 8 por la concentración de 1 elevado a M. A M. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se entendió? Lo único que hice fue reemplazar los valores de concentración en la ecuación esta vez. ¿Por qué? Si yo voy a la comparación de las constantes, yo sé que la velocidad 7 con respecto a la velocidad 8, ¿cómo es? ¿Cuál fue mayor? ¿Con la concentración o con el ácido diluido? Por la concentración. Por la concentración. Entonces podemos establecer que nosotros vimos que la velocidad 7 fue mayor que la velocidad 8, ¿cierto? Había mayor desprendimiento de burbujas de lo que yo definí la velocidad 7, ¿cierto? Por ende es más rápida. ¿Por qué más rápida? Porque como bien dice, está más concentrado. Está más concentrado. Fíjese entonces. ¿Puedo establecer eso? Sí.
Importante, ¿no? Que el m sea distinto de 0. ¿O no? Sí, porque si no sería aún mayor que 1. ¿Y qué otra restricción tiene que tener? En realidad No la sea restricción negativo. es eso, la restricción es que tenga que ser positivo. ¿Ya? Es una de las restricciones. Hay algunas ecuaciones en la cual esto es negativo. ¿Ya? No, perdón, mentira, estoy mintiendo. Hay algunas reacciones, perdón, donde la concentración es al revés en el fondo. ¿Ya? A mayor concentración hay menor velocidad, pero son casos muy puntuales, ¿ok? Solamente se los quería señalar. Esto es como una restricción pequeña que nosotros tenemos que considerar, dado que encontramos esto, ¿cierto? 10 elevado a algo que sea mayor a 0 es mayor que 10 elevado a 1. Recuerde que la concentración es proporcional a la velocidad. Si yo aumento la concentración, también aumenta la velocidad, ¿ya? Pero también les quería señalar qué pasa con las constantes, en este caso. Yo lo había señalado por ahí. ¿Por qué son iguales? No se ve alterada ninguna de sus variables. Exacto. Recuerde que A7 es igual al A8 porque son el mismo clavo. Que lo había dicho una compañera ahí. Mismo clavo. ¿Ya? La energía de activación, ¿ya? Con respecto a la energía de activación 8, son iguales también porque son los mismos reactantes. ¿Se entiende? La temperatura 7 esta vez, con respecto a la temperatura 8, son iguales porque en este caso ambos están a temperatura ambiente, independiente del valor. ¿Ya? Si son 15, 20, 25, ¿ya? En ambos casos es la misma temperatura. Y bueno, ustedes saben que R por definición es R en ambos casos. ¿Se entendió? Y por lo tanto, si todos los coeficientes son iguales, bueno, todas las variables A7, E7, T7 son iguales a 8, E8 y T8 respectivamente, entonces, bueno, las constantes en este caso son las mismas. ¿Dónde está la diferencia esta vez? En la concentración. Y con eso tengo ganado el 100 en el informe. ¿Se entendió, muchachos y muchachas? Muchas gracias. Sorry, sí, no hay problema. Ana, venga, profe, sorry por preguntarle de nuevo, pero en el agua oxigenada, ¿era el sin o con catalizador? ¿Cuál era más rápido, Ana? La más rápida era con catalizador, ¿ya? Y la más lenta era sin catalizador o imperceptible. ¿Okay? Para eso entonces, la energía de activación de la que tenía el catalizador era menor que la energía de activación que la que no tenía catalizador. Eso era como lo que podíamos resumir en base a el catalizador, ¿ya? Yo espero que haya quedado clarito el video. Profe, yo tengo una duda así mini. Sí, claro, siempre. ¿A qué se refería cuando cambiaba la naturaleza de la reacción? Acá. Bueno, sí, en realidad no es tan mini porque tiene toda la razón, de que uno tiene que justificar. En realidad, no justificarlo como profundamente, ¿ya? Pero yo no puedo comparar nada acá. Fíjate tú que el mecanismo de reacción acá habíamos dicho hay un intercambio, ¿cierto? Por lo tanto, un desplazamiento doble. Es un desplazamiento doble y por ende esto es muy rápido, ¿ya? Esto es la naturaleza de la reacción propia, ¿ya? El mecanismo es simple. Te paso el cloro, tú me pasas el nitrato y listo, se acabó la reacción. Acá, para este caso, para el caso del K-4 y yo no tengo idea si chocan los tres juntos, ¿ya? Si choca uno con el otro y forma un intermediario, o choca el primero con el tercero, forma un intermediario para que interactúen estos dos. Entonces, ya las condiciones ahí, no sé si te das cuenta, es que sea menos improbable que ocurran. Van a ocurrir igual, pero va a ser menos improbable. Menos improbable significa que pasen menos en el tiempo. Y si pasan menos en el tiempo, entonces, dado que la velocidad es la expresión de lo que va cambiando en el tiempo, la velocidad es más lenta, ¿ya? Aquí yo no puedo comparar nada, no tengo idea cómo son las constantes con respecto una de la otra, porque dependen de cosas absolutamente distintas. Solo sé yo, en los hechos que vi en un experimento, que una reacción de desplazamiento doble, en este caso, es mucho más rápida que una reacción óxido-reducción en este caso. Ya yo le estoy poniendo un poquito más de tecnicismo ahora porque no hay tantos compañeros. Pero por eso le decía, acá yo no tengo idea cómo es el mecanismo. O chocan los tres juntos, o choca
S con S, o choca S con S, o choca S con el otro. No sé si se entiende, ¿ya? Es más que nada... ¿Se entiende, profe? Eso, bacán. Es más que nada como la justificación que yo le doy ahora, pero con lo que usted escribe ahí, para el informe ya es suficiente. ¿Okay? Y por ejemplo, los estados de la materia que tengan los reactantes también entraría en naturaleza. Por supuesto. A ver, lo que pasa es que la reacción en sí, en este caso, aquí te estás diciendo que todos los estados son acuosos, ¿ya? Ahora, si yo tengo un carbonato en estado sólido y un carbonato en estado gaseoso, o sea, en estado acuoso, claro, sí interfiere en la ecuación química, ¿ya? Pero tú tienes que basarte en la expresión de la velocidad de reacción química, ¿ya? A eso me refiero. Si, por ejemplo, habíamos dicho, si el carbonato es sólido, ¿cierto? Eso implica que la ecuación de velocidad vale 1. Ahora, si el carbonato de calcio yo digo que está en estado acuoso, bueno, tendré que ver cuál es su concentración molar en ese caso. Esto es fundamental en eso, ¿ya? Cambia totalmente la ecuación química. O sea, cambia totalmente, no la ecuación química, perdón, la velocidad de reacción, ¿ya? Porque pasa de valer 1, en el caso de este, a tener otro valor distinto. ¿Se entiende eso? Sí, clarísimo. Entonces, esa era la duda. Ya, bacán, qué rico, que escuchar que sea clarísimo, porque así yo me quedo tranquilo con mis explicaciones. ¿Más consultas, muchachos? Respecto a esto, otras cosas, si quieren, aprovechando que hay un poquito de tiempo. Antes de que me vaya. Profe, tengo una duda por qué se llama constante si puede variar. Ah, es porque lo que pasa es que cuando ya tenemos todas las condiciones de presión, de temperatura, de concentraciones, ¿ya? Ahí ya no la varías más, ¿ya? Sin embargo, para esto, lo que hicimos fue ir alterando la constante para ver, o sea, para producir en el fondo reacciones más rápidas o reacciones más lentas. Dada una configuración, por así decirlo, de una reacción química, tú puedes determinar la constante. Ahora, si tú vas a variar esas modificaciones, por ejemplo, la superficie de contacto, la temperatura, ahí estás variando propiamente la constante, ¿ya? No sé si eso queda claro, en realidad. Porque la constante en el fondo es para una determinada temperatura, una determinada energía de activación, una determinada superficie de contacto, ¿ya? No sé si me estoy explicando como te decía, o no Sí, te queda claro. Sí, quedó claro.